A grabar. Ahí empezamos. Bueno, los textos que vemos en el curso van a ser en este periodo de tiempo que vamos a hablar ahora. Entonces, más que nada para que se ubiquen en el tiempo. El texto que vamos a empezar a traducir ahora es el Cono de Entemena, que sería más o menos en 2400 antes del Era Común, ¿sí? Este personaje vendría a ser el sobrino de Anatum. ¿Quién es Anatum? El que escribe la Estela de los Buitres. Y el otro, habíamos visto en un momento algunas partes de la roca de Anatum, y ahora les voy a explicar algo. ¿Qué viene a ser? Bueno, la dinastía esta empieza con Engengal. Algo que relatan estos textos, que ahora van a ver por qué les digo, pues vamos a traducir algo de esto en el Cono de Entemena. Es este periodo de tiempo que es la época de Mesilín. El rey Mesilín de Kish es un rey aproximadamente del 2550 antes de la Era Común. Es el que hace el tratado de paz en una guerra que hay entre Lugalshaghengur y un rey de Uma, ¿sí? Un rey de Uma desconocido. Después, el nieto de él es Ugranche. Hay una tablilla que ahora vamos a ver en la diapositiva, que hace una batalla con Pavilgaltuku, que es otro rey de Uma. Ven, acá tienen los reyes de Uma conocidos, o sea, los que se saben que existieron, los reyes de Lagas que se saben que existieron. La dinastía de Kish en este periodo de tiempo es importante. ¿Por qué? Porque son los que median, o sea, son los mediadores entre Uma y Lagas. Y después tenemos Ur, ¿sí? El último rey de Ur, porque cae la dinastía de Ur cuando empieza la dinastía de Lagash. Y esto nos ayuda un poco a comprender por qué tantos estos conflictos. No es solamente un conflicto entre Uma y Lagash. Cada vez que ataca Uma, hay algunos grupos de poder que apoyan a Uma, pero siempre Uma pierde hasta cuando yo les voy a avisar. Entemena te va a contar la historia desde Akurgal hasta su época. O sea, vamos a ver de tiempo más o menos 90 años casi. La estela de los buitres, la famosa estela de los buitres, vendría a ser Anatum, que es 2450. Estos son los fundamentales, ¿no? El cono de Entemena, la batalla que gana Tenarsi, que es una carta, es importante porque es una carta, no es un texto literario. Acá aparece Lugalbanda. Y después tenemos la reforma de Urucagina con el hombre de Uma en el periodo de Urucagina, y después tienen a Lugalsaguesi. El texto que vamos a ver hoy es Entemena del 2400, más o menos. ¿Qué es lo que acepta la historiografía en cuanto a expansión militar? Este fragmento. ¿Sí? La historiografía no piensa que Lagash conquistó más allá de Anshan y hasta Canis. Lo de Canis es evidente porque no podés negar que Canis era un súbdito de Lagash. ¿Por qué? Porque Canis le mandaba estaño, ¿sí? Las minas de estaño estaban en Turquía, por lo tanto el estaño se traía de Canis
¿sí? Y se traía en forma de impuesto. Lo que dicen las tablillas que conquistó es todo esto. Desde Mohenjo-Daro, pasando por el Golfo de Hormuz de los dos lados, o sea, está Dilmun, está Magan, incluso en textos de Urnanche, o sea, hablando ya a partir del 2500 casi, antes de la era común, aparece un texto donde dice que estos dos reinos de acá le tenían que pasar tributo a Lagash. O sea, hay textos muy antiguos donde Dilmun y Magan, que eran... Dilmun muchos piensan que es un sitio mitológico, ¿no? Hay mucha gente que piensa que estas dos regiones son mitológicas, que en realidad no existieron. Sí, no se encontró la ciudad, por eso es que pongo un espacio grande, o sea, entre este espacio estarían las ciudades, y eran súbditos de Sumeria. O sea, estos lugares aparece documentado en el 2500. Mahashi Maluja aparece en la estela de los buitres, ¿sí? En este texto que aparece acá, a ver, acá. En este texto que es la estela de los buitres, aparece todo este mapa conquistado. O sea, este mapa está hecho en referencia a la estela de los buitres y a otro texto que se llama La Roca de Entemena, que básicamente dice casi lo mismo. Nosotros generalmente traducimos la roca de Anatum. Nosotros traducimos la roca de Anatum porque la estela de los buitres, ya me perdí, está rota. Por lo tanto, fíjense que acá hay un montón de texto roto. Fíjense que acá hay líneas, que acá está todo roto, acá está roto, acá está roto, por lo tanto es casi imposible leer de corrido el texto. O sea, el texto de la estela de los buitres está reconstruido en base a esta roca, porque dice básicamente lo mismo. Conquista los mismos pueblos, está dedicado al mismo Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver el orden. La primera tablilla que encontramos, que es una tablilla contable, es una transacción, como ven que hay muchos números, ¿sí? Se llama la tablilla de Engegal. Engegal es del 2565, ¿sí? Hay tablillas más antiguas, pero como les dije en algún momento, es muy difícil traducir y no se sabe si está escrito en sumerio o no, ¿sí? Pero bueno, el texto más antiguo comprensible es este, es de esta época, de este rey de Lagash. Después tenemos inscripción de Urnanche, donde aparece el nombre de Mesilim, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que Mesilim no estuvo en esta época, sino que estuvo en esta, porque justamente Urnanche comenta que Mesilim era rey de Kish en su época. Acá tenemos un asincronismo. ¿Por qué? Porque según el listado de reyes sumerios, Mesilim es contemporáneo al abuelo de Urnanche. O Mesilim vivió mucho tiempo, podríamos decir que o Mesilim vivió 90, 100 años, o está mal fechada la estela, que es sumeria en realidad, perdón, que es babilónica la genealogía de los reyes sumerios, que en realidad no los hacen los sumerios, lo hacen los asirios, esa genealogía. Es más, si se fijan, termina con un rey babilónico, o sea, termina más o menos en el 1700. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Urnanche, que tenemos una versión que es contemporánea a Misilim. Anatum te dice que el tratado de paz también se firma con Urnanche. Y te va a mencionar que Ush
es viola el tratado de paz que hace entre Misilín, Ugnanche y Pavilgalkutu, Tuku, perdón. Sí, o sea, supuestamente el tratado de paz de Mesilín, según los textos de Lashgash, son entre este rey y el mediador vendría a ser Mesilín. Eso es según los textos contemporáneos Ugnanche y la estela de los buitres con la roca de Anatum, ¿sí? Donde Anatum te va a mencionar Ugnanche y Akurgal. Sí, entonces, volviendo acá tenemos unas victorias de Ugnanche, o sea que habla de una campaña militar, un grupo de pueblos quiere destruir a Lagash y termina ganando Ugnanche. Posiblemente esta tablilla estaría asociada esta pared estaría asociada a lo que después nos va a conllevar con el Tratado de Paz. Esta inscripción de Ugnanche habla acerca de la descendencia de Ugnanche. ¿Sí? Esta Ugnanche es y estos son los hijos. Esta vendría a ser la esposa. Acá otra vez los hijos. Y a Ugnanche, el hijo que aparece en gigante va a ser Akurgal. O sea, acá en esta tablilla, en esta placa, vamos a ver el nombre de Akurgal que está acá, ¿sí? Después este texto lo vimos, está grabado en las clases de YouTube también, está entera la traducción, en la roca de Anatún, habla desde Akurgal hasta Anatún. Ladrillo de Anatum, esto habla en cuanto a una victoria que tiene Anatún en cuanto a una incursión elamita, ¿sí? O sea, los elamitas atacan y responde Anatum. Acá estamos hablando en el orden cronológico, ¿no? La estela de los buitres, que se escribe un poco después que esta roca. La genealogía que abarca en esta estela es desde Ugnanche hasta Anatum, o sea, tendríamos, sería hasta acá, son unos 50 años, más o menos, 40, 50 años de historia. Después tenemos el cilindro de Entemena. Fíjense acá simbolismo la red de Ningirsu. Igual que acá, donde era la red de Ningirsu, es que está el Ansu. Acá está Ningirsu. Acá estaría la red de Ningirsu. Del otro lado se piensa que estaría la cabeza del Ansu, ¿sí? Con Adentemena nos da a entender de que Entemena no es descendiente de Anatum, vendría a ser el sobrino. En este relato te va a comentar, a partir de Anatum, te va a decir que Entemena junto a Enanatum, que es Enanatum es el hermano de Anatum, son los dos nombres similares, fíjense que lo único que cambia es En y E. ¿Sí? En es señor, E es casa. ¿Sí? La casa traída del cielo, el señor traído del cielo, es la diferencia que tienen estos nombres. ¿Sí? O sea, este de acá es el hermano de él, por lo tanto Entemena es el sobrino del que escribe la estela de los buitres. Uglama nos da a entender de qué mata en Anatum. ¿Por qué va a matar Uglama en Anatum? Porque deja de hablar de Anatum
y empieza a hablar de Entemena, y Entemena se proclama rey de Lagas. Por lo tanto, si Entemena es rey de Lagas, su papá ya murió. Por lo tanto, el orgullo del pueblo de Lagas va a hacer que no escriban la muerte del padre de Entemena. No va a estar escrita la muerte, pero por contexto vamos a entender que murió, pues si no tendría que ser él el rey, pero el rey terminó siendo él. ¿Sí? Esto va a hacer de que esta mujer gobierne un poco de años, ¿sí? Que ahora les muestro la placa. Vara Inum es una reina de Uma, que entendemos que es reina de Uma por esto. Este es un texto votivo al dios Yara, en el cual la que es nombrada reina, obviamente usa el título de reina de mujer, que es Eresh, ¿sí? No usa Lugal, usa el Eresh. Hay una reina sumeria que sí usa el título de Lugal, ella usa el título Eresh, ¿sí? Y acá ella dice que es hija de Ugluma, ¿sí? Y que su hijo es Sil, ¿sí? Entonces ella gobierna un tiempo, después no sabemos qué pasa, termina gobernando el hijo. Bueno, en el cono de Entemena te va a decir de que Il termina luchando con Entemena, ¿sí? Se revela Il. Él suena a nombre semita, es muy semita, ¿sí? Y bueno, termina ganando y después no tenemos nada. Entendemos que Nanatún es el hijo de Entemena y aparece un tal Etarsi. Este PowerPoint después se los mando. Etarsi, perdón. Etarsi es una persona, un general que termina haciendo un golpe de estado, ¿sí? Y tenemos una carta, esto es interesante porque es una carta, por lo tanto podemos entender cómo escribían las cartas. Y bueno, acá te dice di a Etarsi, que como dice dia, forma finita, ¿sí? Ea, es el Maru, ¿sí? Ea, o sea, es decir, el Maru, más la A, que es el nominalizador. ¿Se acuerdan que se ponía el nominalizador y significaba un imperativo? Por lo tanto, acá tenemos di a él. Di a él. ¿A quién tiene que decir? A Etenarsi. Etenarsi está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que decir? Lo que dice Luena, ¿sí? Entonces, lo que dice Luena, Naea, Aetarsi, sacerdote de Ningirsu, o sea, ven que es un sacerdote. Acá diría du, ga, di, duga. ¿Se acuerdan que du es el verbo decir, ga es el nominalizador? ¿Qué le tiene que decir? Que 600 elamitas se estaban llevando desde el Agash hasta Elam bienes. Entonces, ¿qué pasa? Acá tienen la palabra bienes, niga, ¿sí? O sea, fíjense, 600 hombres, ven que acá dice Lu, Elam, Ki, hombres de Elam, o sea, ciudadanos de Elam, Lagash está desde Lagash, Niga, bienes, Elam She, hasta Elam y Il. Il significaba, es el verbo transportar, llevar. Y es eh, el, el prefijo verbal y que te acuerdas que conectaba una oración con la otra.
Entonces se llevaban, ¿sí? Y es este de acá, il, transportar. Entonces se llevaban. Y después acá te dice Luena, Sanga, sacerdote. No tenemos el nombre del dios, pero entendemos que es sacerdote de Ninkimara, o sea, esto lo reconstruimos porque se sabe por otros textos. Y después acá tenés la batalla, Damjara, Eda le hizo. Tenemos el da, que se acuerda que el da expresa compañía, com, hizo com o contra. A los elamitas, el amma, a los elamitas, Ginshi Bishum, le pegó o le dio un hachazo. ¿Se acuerdan que esto es hachazo? Les dio un hachazo. Y después acá te dice que 540 elamitas, ven acá tienen 540. Acá según esta traducción que no estoy de acuerdo, diría han huido. Ya para mí murieron. Pero bueno, según el que tradujo, según la traducción de Turo Dagim, que es un asiriólogo importante, decía que huyeron en vez de que fueron muertos. Y bueno, estos huyeron supuestamente según Turo Dagim y 60 fueron tomados prisioneros. ¿A dónde dice 60? Acá, 60 han sido tomados. Acá te dice Urbaba, hombre servidor, ¿sí? O al servicio de Nilutuma. ¿Sí? Nilutuma es esto. Y después, bueno, dice el jefe de los forjadores, todo eso. Pero bueno, ¿qué vendría a ser esto? Una carta donde te dice los prisioneros, cuántos objetos se llevaron. Ven que acá dice cinco mantos de rey. Acá dice tu Namlugal, o sea, ropa real, ¿sí? O túnicas reales, cinco túnicas reales, 16 ovejas peludas, ¿sí? Carneros, sí, pues está acá el carnero es por esto. A ver, bueno, acá está roto, pero lo traduce como que es pieles de carnero. Ah, no, carnero dice acá, está bien. Todo esto está en una línea. 16 pieles de carneros y carnero lanudo, ¿sí? Pelo de carnero, piel de carnero, dice acá. Después de Natarsi, que es de otra dinastía, acá les muestro, en Etarsi, hasta Baranantara. Baranantara es una reina de Lagash que gobierna unos días nomás. En Etarsi y Lugalbanda, según Urukagina, no son descendientes de Anatum. Por lo tanto, vamos a entender que este sacerdote, vieron que ahí en la placa decía que era sacerdote, como sacerdote, hizo un golpe de estado al hijo de Entemena, que es en Anatum 2. ¿Sí? O sea, este rey muy débil gobernó 7 años, porque esta persona de acá le hace un golpe de estado. ¿Sí? Siempre los golpes de estado, una vez lo habíamos hablado, que lo hacen generalmente los sacerdotes. Eso lo vimos una vez, no sé si se acuerdan. Realmente el golpe de estado lo hace el sacerdote. Y es muy fácil darte cuenta cómo un sacerdote hace el golpe de estado. Realmente lo hace
haciendo pensar que el rey no recibe revelación divina. Es algo muy fácil, porque no la va a recibir nunca. Pero bueno, solamente los reyes que les va bien y que son fuertes van a poder sobrevivir esos golpes de estado. En Anatún, como era débil, puede ser tomado su reino. Lugalbanda es el hijo de Natarsi y Urucaína le hace el golpe de estado a Lugalbanda, lo mata a Lugalbanda y queda en poder Baranamtara, que es la esposa de Lugalbanda, y después con el tiempo Urucaína la exilia a la esposa de Lugalbanda y va a escribir la famosa reforma de Urucaína. ¿Qué vendría a ser la reforma de Urucaína? Una manera de decir que desde Natarsi el gobierno empezó a ser corrupto y que se había usurpado el poder. Esa usurpación de poder va a derivar de una corrupción en la cual los sacerdotes empiezan a utilizar el dinero de las ofrendas para su propio beneficio y para la gente que lo rodea. Cuando, según la ideología sumeria, todo lo que se ofrendaba tenía que ir al pueblo. Entonces, lo que hacen en Urucaín es decir todo eso malo y se declara descendiente de Eanatum. O sea, la reforma de Urucaguina te va a decir que Urucaguina era descendiente de esa dinastía de Lagash que era poderosa, ¿sí? De la cual sale la estela de los buitres y todas esas cosas. Y empieza, o sea, son dos cosas que dice. Él es descendiente real, es elegido por Ningirsu, o sea, te dice que Ningirsu le da la mano entre 336.000 personas, esas personas serían la élite, y que termina con la corrupción, ¿sí? No habla mucho de reforma legal como parece ser según el nombre, más bien habla de cómo cambia la política de Estado y no la ley. La ley sigue siendo la misma. El que cambia leyes es Sugnama, ese sí que te voy a decir, por ejemplo, que las mujeres no pueden casarse con dos hombres. Pues antiguamente las mujeres se podían casar con dos hombres. Este Urnama o Urnamu prohíbe a las mujeres casarse con dos hombres, pero permite que los hombres se casen con más de dos mujeres, más de una mujer, ¿sí? Después de Urucaguina tenemos la masa de Lugalsaguesi, donde te dice que Urucaguina peca. Por lo tanto, Enlil, en su furia, permite que Lugalsaguesi destruya Lagash, ¿sí? Esto hace que Urucaguina esté en el exilio, ¿sí? Esta es una de las pocas versiones que tenemos de Uma, o sea, Lugalsaguesi abre el nombre de Uma, a pesar de que se proclama rey de Uruk. Fíjense que es interesante que él, siendo rey de Uruk, en vez de decir que es rey de Uruk, dice que es rey de Uma, que Uma era una ciudad bastante modesta, o sea, no era importante su dios que se llamaba Yara, pero bueno, en la masa te escribe que él es el rey de Uma. Y en contraposición con esta escritura tenemos a Urucaguina siendo exiliado, que escribe un texto que conocemos como el hombre de Uma, que trata de una maldición que está escrita acá abajo, en la que
la tenemos por acá, en la que dice que al Ugalsaguesi, rey de Uma, se le maldía por el pecado que cometió contra Lagash, ahorcándolo, ¿sí? Esto va a hacer que Sargón escriba un texto que se conoce como la inscripción de Sargón, de las victorias, donde dice que Lugalsaguesi es paseado sin ropa, digo así para que no bloqueen, para que después nadie denuncie el, cuando baje el video. Y bueno, lo ahorca en la plaza pública de Nippur. Después de hacerlo pasear por los demás templos que hay en Mesopotamia, termina ahí en la plaza de Nippur, siendo colgado al estilo, digamos, al estilo medieval, en público, y muerto. ¿De dónde se agarra Sargón? De esta tablilla, diciendo que él lo hace en nombre de Enlil para hacer justicia a lo que dice Urukagina, ¿sí? Y ahí terminaríamos con un bosquejo de lo que sería la historia de Lagash y Uma, según los textos que pueden traducir estudiando el sumerio del periodo dinástico 3B, que es el que estamos especializados nosotros. Y después el último, que no es del periodo, pero se entiende, es el cilindro Aibei de Gudea de Lagash, que trata de las festividades que se hacían en Año Nuevo. Este tipo de festividades se hacía en el equinoccio, en el 22 de diciembre, y terminaba más o menos en la época de lo que nosotros ahora conocemos como los Reyes Magos, el 6 de enero. O sea, eran fiestas que se hacían entre el 22 y el 6 de enero, simbolizaban la muerte y la resurrección del sol, ¿sí? Y el que hacía todo eso, esa procesión, era el rey de Lagash, en este caso Gudea, que lo hacía en varios días. Después vamos a tener un texto que ese no lo vamos a ver, pero lo pueden traducir, está en CDLI también, que se llama el Maratón de Yulgi, donde todo lo que Gudea hace en casi un mes, Yulgi lo hace en un día. Que ese texto lo vimos con Rolando y Shirley cuando estuvimos hablando de mitos sumerios y cultura sumeria, donde ellos pudieron leer lo que dice de que él en poco tiempo hace todo eso que se hacía en fiesta de fin de año, que era imposible, por eso se le llama Maratón de Yulgi, es como lo llamamos ahora. Bueno, fíjense lo grande que es el cilindro, eso es lo que tenía que hacer Yulgi en esas pocas horas que dice que lo hizo, para que tengan en cuenta la barbaridad que dice. Fíjense en estos dos cilindros gigantes, que es lo que describe lo que hace el rey en esas fiestas. Digamos que tenían que caminar unos kilómetros bastante largos, ¿sí? Bueno, acá tenemos el cono de Entemena. Esta parte ya la vimos, me parece. Así que vamos a la otra. Si quieren lo repasamos, aparece, empieza en Lil. Acá tiene el nombre de Enlil.
rey de todos los países, estos serían países extranjeros, Lugal, Kurkur, ¿se acuerdan que Kurkur era el plural de la totalidad? O sea, acá te está hablando de todos los países que existen en el mundo conocido por los sumerios. El genitivo Ra, ¿sí? Ra como genitivo, o sea, acá tenemos de los, y acá todos los países. Aba, tenemos Ab, Ba, Dingir, Dingir, Rene. Cuando es Dingir, Dingirene, cuando habíamos hablado de plurales en sumerio, teníamos totalidad, que era la duplicación del sujeto, en este caso Kurkur, más el N. Cuando hablamos de Dingir, Dingir más el N, que sería esto de acá, estábamos hablando de panteón. En panteón en el sentido moderno, no el panteón griego. El panteón griego era todos los dioses. O sea, todos los dioses de un lugar. Nosotros decimos panteón egipcio, panteón sumerio, panteón griego. Bueno, acá esto, lo que habla acá es el panteón de un templo sumerio que está en Girsu, que se llama el Eninu. El Eninu es el templo de los 50, que es el templo de los hijos de Enlil. O sea, Enlil, según la teología de Girsu, tiene 50 hijos. ¿Sí? Esto va para los que dicen que Enki es el dios que tiene hijos por todos lados, que una vez he hablado con una persona diciendo, sí, porque Enki es el que tiene hijos por todos lados. Dentro de la teología de Lagash, los 50 hijos de Enlil, el supuesto dios monógamo, tiene 50 hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos una visión totalmente distinta a la visión de Uruk, a la visión de Nippur. Bueno, acá cuando te dicen Enlil es padre de todos los dioses, no vayan a pensar que te quiere decir que es el dios, el papá de Enki, el papá de Anu, el papá de Utu. Enlil es el papá de Ningirsu, es el papá de Yara, es el papá de Vara, es el papá de Urbaba, ¿sí? Pero no va a ser el papá de los grandes dioses. Entonces, acá lo que te habla es el padre del panteón de Girsu. El panteón de Girsu son 50 dioses, ¿sí? O sea, acá te está diciendo, es el padre de los 50. Esto lo vamos a ver más específicamente cuando lleguemos al cilindro de Gudea de Lagash, donde ahí te explica que los hijos de Enlil viven en un lugar que se llama el Eninu. El Eninu es mencionado en varios textos de Lagash, especialmente está mencionado en la estela de los buitres, justamente porque es el templo principal de los sumerios. ¿Sí? No sé si... no, en estas diapositivas no tienen el Eninu. Pero ahí después les mando una foto de cómo es el Eninu. Bueno, y acá tenemos palabra justa y Nim Gina. Gina, ¿qué sería? El participio. ¿Sí? Es el participio de ser justo. Por lo tanto, se transforma justo en adjetivo. Esto ya lo vimos. Pero es para que vean cómo se ve dentro de un texto. Inim Gina. Va a ser muy fácil darte cuenta que esto es un adjetivo. ¿Por qué? Porque tiene el sufijo de la tercera persona. O sea, acá dice su justa. Y encima tiene un ablativo, el ta. Desde o por su justa palabra. Acá tenemos un problema que lo vamos a ver dentro de la teología babilónica. Poner el nombre de un dios para representar un rey
y el nombre de otro dios para representar el otro rey. Entonces acá que te dice, entre Ningirsu y Yara la frontera delimitó. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando lean esto los de Babilonia van a pensar que Ningirsu se agarró las piñas con Yara, cosa que era imposible para la mentalidad sumeria. ¿Por qué? Porque los hermanos no se pelean y Yara y Ningirsu son los dos hijos de Enlil. Por lo tanto, es imposible que Ningirsu mate a Yara por orden de Enlil. Fíjense que los babilónicos dicen que Yara es matado por Ninurta porque Enlil quiere matar a su hijo menor. Esto es algo imposible, menos que mate al hijo menor. ¿Para qué un dios va a querer asesinar a su hijo menor? Ahora, ¿qué pasa? En los textos babilónicos no aparece Yara como hijo de Enlil. Entonces acá tenemos entre Ningirsu y Yara la frontera delimitó. Ki es tierra, sur, que está acá, es medir. O sea, la tierra midió. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Ne. ¿Por qué dice Ne? Porque es un objeto oblicuo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el objeto oblicuo indica contacto con el objeto? Por lo tanto, acá para decir medir, o sea, el topógrafo clava la estaca y le ata con un hilo. Por lo tanto, hay un contacto entre la tierra y el que hace el que ejecuta la acción. O sea, el Lil clava el palito en la tierra sobre la tierra. Entonces, ¿cómo traducimos esto literalmente? Midió sobre la tierra. ¿Por qué? Porque para medir en esa época clavaban un palo sobre la tierra. O sea, acá te está diciendo la acción de clavó sobre la tierra para medir la frontera. Es toda la información que da acá. Mesilim, ¿sí? Mesilim, rey de Kish. Si acá tenemos Lugal, es fácil, este Lugal me imagino que ya se lo recontra saben. Es este signo que se repite por todos lados. Acá dice Kish, ¿qué? ¿Qué es el ergativo? ¿Por qué? Porque el que ejecuta ahora la acción no es el Lil. Ahora la ejecuta el rey de Kish. Mesilim, rey de Kish, por o en nombre de la palabra de Ishtaram. Ishtaram es el dios tutelar de Mesilim, es es la diosa, vendrá a ser la diosa de la justicia y vivía, o sea, el templo de Ishtaram estaba en un sitio de Mesopotamia que se llama Ishnuna, que daba por acá. Sí, a la diosa Ishtaram la adoraban por este sector de acá. O sea, era una diosa semita. Mesilim también es semita, es obvio. La última parte del nombre es semita. Silim significa paz. Me es sumerio, Silim es semita. ¿Sí? Es mitad sumerio, mitad silimita. Este es uno de los nombres que los asiriólogos clasificarían como nombre compuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está compuesto por dos idiomas. Es un nombre bilingüe. El rey de Kish, por las justas palabras de Ishtaram, midió el campo. Para decir midió el campo, usa otro verbo que no es el de midió la frontera. ¿Sí? Usa el verbo ra. Ra es la acción del golpe cuando vos golpeás al palito. Ra significa golpear. ¿Sí? Fue golpeado el campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos necesitas clavar el palo para medir el campo. ¿Cómo lo vamos a traducir? Fue medido el campo. ¿Sí? Su estela fue colocada. ¿De qué estela estaríamos hablando? Esta estela,
que después vamos a ver que fue destruida, ¿sí? Esta estela es la estela de la cual está hablando esta persona, ¿sí? Como dicen, fue colocada la estela, otra vez, objeto oblicuo, vi, lu. Lu es levantar, ¿sí? Fue levantada sobre la tierra la piedra, ¿sí? Fue levantada sobre la tierra la estela. Después acá dice vi, ¿por qué? Porque también es una voz media. Por lo tanto, la traducimos como fue colocada, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ush, ¿se acuerdan quién era Ush? El que lucha con Ganatum. Ush. El Ensi de Uma, ¿sí? Patesi, Umake. Contrariamente, adjetivo modal, diri dirige. ¿Se acuerdan que el adjetivo modal se escribía con un adjetivo más el terminativo? Acá tenemos diri diri, que es un adjetivo. Perdón, adverbio modal, perdón. Adverbio modal se escribe con un adjetivo más el terminativo. Entonces acá tenemos diri diri ye. Diri diri es un tipo de participio, o sea, el participio podía ser la duplicación del verbo también. Entonces tenemos el verbo duplicado, diri significa ser contrario, entonces sería contrario. Contrario más el terminativo es contrariamente. Contrariamente a la palabra decretada, o sea, nam y nima, ven que está inim, ma, acá tenemos diridiri, es fácil porque está duplicado, y el ye. Eac, entonces hizo, o sea, ush hizo lo contrario a lo que decía el decreto de Instagram y el decreto de Enlil. Fíjense, inim igual a inima, ¿sí? Nam inima. Está hablando de esas dos cosas que hablamos anteriormente. Por eso es que utiliza el conector, el prefijo verbal y, que en este dialecto es la E. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en un momento le dije no los voy a volver muy locos? Pero cuando nos empecemos a traducir, nos vamos a dar cuenta de que el dialecto nos ayuda a entender que es EAC. ¿Sí? En este dialecto, cuando está el verbo AC, se escribe el prefijo verbal como E en vez de como I. Acá ven que dice I, acá dice E. Es el mismo prefijo verbal, ¿sí? Y estaría conectando esta oración que está subordinada a esta oración, ¿sí? Entonces, hizo. Dicha estela, Narúa, que es estela, es piedra colocada, ¿sí? Su piedra colocada, entonces rompió. ¿Ven cómo conecta una oración con la otra? Acá te está diciendo que la estela fue colocada y acá te está diciendo que esa misma estela que fue colocada se rompió. ¿Sí? Acá vemos la famosa estelita rota. Obviamente después la reparan esa estela. Ahora vamos a ver cómo te cuenta toda la historia de esa estela. Y hacia Lagash marchó, ¿sí? Perdón, hasta el estepa. Edina, ¿sí? Edin, estepa, Lagash, hacia el estepa de Lagash y Gem. Entonces marchó. O sea, esta oración está conectada con esta parte. Después de destruir la estela, marchó hacia la estepa de Lagash. ¿Por qué eso?
porque esas piedritas las colocaban en el límite de la frontera. O sea, esa piedra estaba colocada en el límite entre la estepa de Lagash y Uma. Vamos a la siguiente. Ningirsu, el héroe del Nil, Usaj en Lila, ¿sí? Inimsisanita, perdón, a causa de su justa palabra, o por su justa palabra, ¿sí? Sisa es el participio de hacer justicia. Por lo tanto, se va a convertir en el participio justo, ¿sí? Que en este caso es un adjetivo que describe la palabra. La palabra es justa, más la tercera persona, que está acá, ni, más el ablativo ta, que significa por o a causa de. Humada contra Uma o con Uma, Damjara, Edak, entonces con o contra él hizo. ¿Sí? Inim en Lilata, por la palabra en Lil, otra vez acá hacen igual que Sargón, le echan la culpa a Enlil, o sea, ellos atacan Uma porque Enlil lo pide. La gran red fue arrojada. Sayu Gal Bisu. Bisu fue arrojada. Fíjense que su Yu es este pequeño triangulito que se ve acá, que está asociado a este pequeño triangulito que ven acá, que es el Yu de la red. ¿Sí? Sa-yu, Sa-yu, red. ¿Por qué está asociado Yu con este Yu? Porque la red se lanza, se arroja. Por lo tanto, este verbo es el verbo arrojar. ¿Sí? La gran red fue arrojada. Su montículo funerario, esto está en mayúscula porque no tenemos ninguna idea de cómo se pronuncia montículo funerario, por lo tanto está en mayúscula. Así que no lo pronunciamos, pero esta es la sílaba ish, esta es la sílaba du y esta es la sílaba kid. Y acá está vi, que es su. Edim en la llanura o en la estepa, Edimna, ¿sí? En la llanura. Ki, tierra, va, ni, us. Acá que tenemos objeto oblicuo, que sería sobre. Sobre la tierra fueron arrastrados us. Saben que este verbo que habla de en la llanura fueron arrastrados sobre el polvo, en realidad nos da a entender la acción, esto lo sabemos por otros textos, la acción en la cual el rey va con su carro y atropella al ejército. O sea, el arrastrar sobre el polvo es la acción del caballo aplastando a los soldados enemigos. Eanatum, ¿sí? Ensi de Lagash, otra vez. Fíjense que acá Lagash no es rey. Esta es una de las cosas que tienen que pensar. En este texto te está diciendo que Anatún, el gran rey de la estela de los buitres, no es un rey, es un gobernador. ¿Sí? Porque por en ese momento el rey era de Kish. Había un rey que era el de Kish. O sea, el gobernador de Lagash, tío de Entemena, recuerdan lo que le había dicho, acá ya hay una genealogía,
Pavilga, Estío, Entemena, Ensi, ¿sí? Gobernador de Lagash, o sea, ni Entemena ni Enanatún son reyes todavía, son gobernadores. En Nacale, Ensi, Humada, con o junto a Ennacale, gobernador de Uma, la frontera de Marcón. O sea, acá empezamos igual que en la estela de los buitres. Ush, por eso es fácil de reconstruir la estela de los buitres, ¿no? Porque está en los demás textos también. Ush ataca Lagash, terminan ganando, no te dice que muere Ush, pero posiblemente murió. Como muere Ush, ponen al sumo sacerdote en Nacale, sabemos que en Nacale era sumo sacerdote, por otros textos, justamente va por otros textos, por el cono de Entemena y, perdón, por la roca de Anatún y por la estela de los buitres, donde te dice que en Nacale era sumo sacerdote. Bueno, entonces eliminan a Ush y ponen en su lugar en Nacale, gobernador de Uma. Y se delimita a través de la frontera. Ki Eda Sur. Entonces, la tierra se midió. Y después te empieza a decir su dique desde el canal Principesco hasta el Guadina extendieron. ¿Sí? Tenemos acá canal E. Fíjense que este signo es fácil, pues realmente está dibujado un canal. O sea, lo que ven acá es el pozo por donde va a pasar el agua. En pictográfico se entiende mejor, pero bueno, todavía sigue el huequito. ¿Ven? Este hueco vendrá a ser por donde pasa el agua. El canal, o sea, el dique, su dique, inunta, se le pone el canal Principesco, o sea, desde el canal Principesco hasta el cuello del Edén. Guedina significa cuello del Edén o frontera del Edén. Extendieron, ¿sí? O sea, acá te está diciendo que Anatum extendió su territorio. El campo de Ningirsu, con 215 panes, que era lo que producía. En realidad esto es medida de pan, no es panes. Medida de pan. En poder de Uma dejó de lado. ¿Sí? TAC es como darle a Uma el poder de utilizar esa tierra. Si hubo una especie de negociación, yo te doy esto, vos dame esto. Como campo que no tiene dueño, esto es un simbolismo, ¿sí? ¿Por qué dice como campo que no tiene dueño? Porque te están queriendo decir de que los reyes de Uma no saben aprovechar bien la tierra. Aquí están haciendo política. Lugar de señor, rey, Nutuku. ¿Sí? Lo dejó. ¿Quién lo dejó? Anatum. En ese dique, la estela se inscribió. ¿Sí? Narúa, la estela, ven. Eva en ese dique, por eso estela, ¿sí? En su dique. En realidad dice en ese dique porque vi es, significa ese o aquel. Vi es aquel, ese. Como está el locativo a, por contracción vocálica no dice va, vía, dice va. ¿Sí? Entonces, en ese dique, la estela Narúa inscribió. Narúa
la estela de Mesilim, ¿sí? Narúa Mesilima, Narúa Mesilima, Kibi, Bigi. Gui es el verbo regresar, Bi es el objeto oblicuo, sobre su lugar, fue de vuelta. ¿Sí? Hacia la llanura de Uma no se dirigió. Acá ¿qué te quiere decir? Anatún, como respeta los límites de los dioses. Recuerden que Yara es el dios de Uma, por lo tanto, Ningirsu no puede ir a Uma, porque estaría violando la frontera de Yara, no de Uma, de Yara. Por lo tanto, acá cuando te dice no se dirigió, te hace referencia a que no hay sacrilegio de parte de Lagash hacia Uma. ¿Sí? O sea, el rey de Lagas no hace lo mismo que hizo el rey de Uma, o sea, no pecó. ¿Sí? En la frontera de Ningirsu, ¿sí? O sea, no pasó más allá de la frontera de Ningirsu. Donde dice frontera, Imduba es frontera, ¿sí? Es en la frontera. Induba. Nu, Dib. Dip sería como en realidad más que dirigirse, no saqueó. No o sea, es marchar para ir a atacar a alguien, el verbo dip. No se dirigió al ataque, ¿no? Después tenemos Namnumdankingara, que es un lugar. O sea, en este lugar se hacen 4 tronos, ¿sí? ¿Por qué te habla de estos 4 tonos? Porque todavía no se construye el enino. El enino es algo que se construye después. O sea, vara acá es fácil, ¿no? Ven que vara se repite 4 veces. Vara es trono. O estrado. En Li ya saben cómo se escribe, en Lila. Ningirsu, ya saben cómo se escribe Ningirsu. Perdón, Ningirsu está acá. Acá es Ningursag, que quizás no saben cómo se escribe. Ninghur, Hur, este es el signo Hur, Sag. Ningursag significa la señora de la montaña. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es la esposa del dios Enlil. Vieron que Enlil es el dios que tiene su templo en la montaña también. Y después tenés el trono de Utu. Bidu. Construyó sobre. ¿Sí? De la cebada de Nanche y de la cebada de Ningirsu, ven que dice Ye que cebada Nanche. Ye Ningirsuka. Ash Guruam, este símbolo de Ingir es el AM6, significa es, ¿sí? Es que un almacén, ¿sí? O sea, Guru es el almacén. Ash es un tipo de medida que te da a entender que ese almacén podía contener 250 litros de cebada. El hombre de Uma préstamo tomó. O sea, que te dice que el hombre de Uma pide prestado 250 litros de cebada. Esta es la primera deuda externa que existe. Ugluma, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la genealogía? Ugluma, gobernador de Uma.
el canal fronterizo, Kisura, ¿se acuerdan que sur es delimitar? Kisura, la frontera, la tierra medida, o sea, la frontera, Kisura, el canal fronterizo, o el canal de la frontera, Ningirsu, K de Ningirsu, o sea, el canal fronterizo de Ningirsu, el canal fronterizo de Nanche, con agua levantó o removió. En realidad es el verbo elevar. ¿Sí? El agua elevó. No sé qué habrán querido decir ellos al escribir esto, pero te están diciendo que hacen algo en el agua del dique. Y después te dicen algo que es Isi Bayum. Naru Abe, su estela, fue prendida a fuego y Pat y la destruyó. ¿Sí? Ahora es interesante, si ustedes se fijan, acá está la estela destruida y prendida a fuego, ven que acá tiene fuego, y acá ven como que la quisieron destruir pero no pudieron, ¿ven? Está medio rotito. Y ahora vamos a analizar algo de lo que habíamos dicho del Hamtu y Maru. ¿Sí? Esto es interesante para analizar. ¿Dónde dejé lo del que rompió la... ahora se me fue de... Miramos acá. Acá. Ven que acá está en Hamtu. O sea, se prendió fuego. Acción terminada. ¿Se acuerdan que Hamtu es acción terminada? Maru es acción no terminada. Entonces acá dice, sí, se prendió fuego. Acá diría se destruyó. Piénsenlo, no lo digan. Dice se destruyó acá. Si está en Maru. ¿Por qué traduciríamos se destruyó si está en Maru? Realmente esta traducción está mal, le hice yo, pero en traducción libre podés poner la destruyó porque está hablando en pasado. Lo que pasa es que está hablando en pasado, utiliza el verbo destruir, pero está duplicado, por lo tanto está en Maru. Entonces, ¿cómo traduciría yo literalmente esto? Si está en Maru, es una acción no terminada. Lo traduciría literalmente como, o sea, es lo que tienen que pensar que está dicho ahí, es lo que quiere decir. Intentó destruir, pero no lo destruyó. O sea, lo que quieren decir acá, por eso ponen en Maru, acá ponen prendió fuego. Fíjense que se prendió fuego, pero se destruyó, no. Intentaron destruirla, pero no está destruida. No la pudieron partir en dos. O sea, acá está utilizando el verbo pad, que el verbo pad significa cuando vos destruís algo partiéndolo. O sea, ¿se partió en tres partes la estela? No, la roca está intacta. Tiene rayón, pero no está partida. Por lo tanto, acá lo podemos traducir. Fue prendida a fuego e intentaron destruirla. Fíjense en otra cosa, acá está el prefijo verbalí. ¿Qué era el prefijo verbalí? Es lo que conecta una oración con la otra. ¿Qué nos quiere conectar acá esta oración con esta oración? La estela fue destruida, fue prendida a fuego. Yum es dar, y si es fuego, fue prendida a fuego y intentaron destruirla. Es como lo traduciría yo. O sea, este I3, que es el prefijo verbal de la voz activa, está conectando esta frase con esta. La prendieron fuego, pero no la pudieron destruir. ¿Sí?
fue prendida a fuego y no pudieron destruirla. Intentaron destruir, pero no la pudieron destruir. No lo podemos traducir como negativo porque no hay un negativo, ¿sí? No podemos traducirla quizás literalmente como intentaron destruir porque el verbo intentar destruir no está. Pero al estar el Maru, nos da a entender de que intentaron destruir, pero la acción no se terminó. Entonces, para que vean cómo actúa el escriba cuando te quiere expresar algo. O sea, después si quieren en su traducción están libres de poner intentaron destruir, intentó destruir, ¿sí? Los tronos elevados de los dioses, ¿sí? Los tronos levantaron Rúa, ¿se acuerdan? Narúa es Estela, Vara Rúa, ¿sí? Los tronos elegidos o levantados de los dioses que fueron construidos, Abdúa, ¿sí? Abdúa. Recuerden que la A era la voz media, ¿sí? La voz media, más la B, ¿sí? La voz media y la voz pasiva. Acá sería un voz pasivo, fueron destruidos, porque no sabemos, no está hablando que los destruyeron, sino que fueron destruidos. Sería una voz media, ¿sí? Está en participio, por lo cual más voz media, ¿sí? Está destruido, dúa, pero no está en forma no finita. ¿Se acuerdan que si estuviera en forma no finita, cómo diría? Duade, ¿sí? Fueron destruidos. Pero acá está con prefijo, por lo tanto es una forma finita, ¿sí? Entonces voz pasiva, más la B, que vendría a ser esto, que fue construido el trono. Fueron construidos. Él los demolió. O sea, los tronos que habíamos nombrado antes, que habían sido construidos acá, fueron demolidos, ¿sí? Y después en el final tenemos mercenarios contrató, Curcur. Acá no estamos hablando de países, sino de mercenarios. ¿Por qué lo traducimos como mercenarios? Porque acá dice ye. Ye es contratar mercenarios. Sí, que eso preguntaba Rolando en un momento. ¿Por qué utiliza curcur? Porque está arcaizando, ¿sí? Esta frase es arcaizante. ¿Por qué? Cur era como se los llamaba a los esclavos en el periodo de Uruk, ¿sí? Que la otra vez me preguntaban, bueno, se pueden traducir los textos de Uruk de 1900, 1800 antes de la era común. Muy difícil se pueden traducir, pero entendemos por tablillas de esclavos que el nombre Kur, este Kur significa esclavo. Por eso es que cuando nosotros vemos que se escribe esclava, vamos a ver que se va a escribir con el signo de Nin, este signo de acá que es mujer, el sal, pero en vez de tener el vestido, ¿se acuerdan que tú era vestido? Bueno, en vez del vestido va a tener las tres montañitas, o sea, van a ver este signo que está acá, vamos a ampliarlo si lo ven, no lo puedo ampliar, me parece. Sí, no me lo deja. El signo el triangulito de acá, que es sal, más la montaña va a ser esclava, ¿sí? Entonces vamos a tener contrato. O sea, después de destruir, porque está el conector,
después de destruir esto, contrató mercenarios, ¿sí? Esta relación con la anterior. El dique fronterizo, obviamente los mercenarios de dónde van a ser, del gran país elamita, que siempre está metido en todos los líos entre Humo y Lagash en todos los textos. El dique fronterizo de Ningirsu, él cruzó, ¿sí? O sea, acá ya está cometiendo un pecado. En Anatum, el gobernador de Lagash, fíjense en esto, lo que les decía yo, Eanatum, gobernador de Lagash, que es el hermano de Eanatum, el de la estela de los buitres, en el campo de Ugiga, en el campo de Ningirso, en unidad había luchado. Fíjense que dice había luchado. Y ahora les digo por qué voy a decir esto. ¿Sí? Entemena, hijo amado de Enanatum, o sea, Entemena el hijo, en el campo le fue rival. Ugluma se fue huyendo al interior de Uma y entonces le mató. ¿Por qué lo mata Entemena y no lo mata Enanatum? Porque Enanatum murió. Fíjense que acá te dice que Enanatum le hizo frente a Ugluma en estos dos campos. ¿Esto qué significa? Acá lo que te quiere decir es que Enanatum lo persiguió desde Ugiga hasta Ningirsu. ¿Se acuerdan que Ningirsu era el campo que le había cedido Lagash a Uma? Bueno, Enanatum cruza la frontera, ¿sí? Y lucha, pero pierde. Acá fíjense que tenemos otro adverbio modal. ¿Se acuerdan que en el otro era contrariamente? Tesh, ye sería con unidad. No lo traducimos unidamente. Sí, podríamos traducirlo unidamente, ¿no? Tesh es el verbo atar. ¿Sí? El verbo atar o unir. Cuando juntas los dos verbos, o sea, tesh más tesh, es unidad o atadura. ¿Sí? Como tiene ye, podríamos traducir unidamente. Yo cuando traduje este texto pensé que la mejor manera de traducirlo era en unidad, ¿sí? Porque unidamente queda medio feo en español. Pero bueno, en unidad había luchado, ¿sí? Está la, ¿sí? Que es una acción terminada, luchó. Tenhamtu. Por lo tanto, luchó y perdió. Es algo que ya acabó, no luchó más. Entonces, en Anatum, si bien no dice que murió, entendemos que murió. ¿Por qué? Porque lo persiguió dos lugares y después aparece el hijo. O casualidad, el hijo es el rey, el gobernador de Uma. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo antes. ¿Sí? O sea, te da a entender de que muere el padre, ¿sí? Y Entemena termina matándolo. ¿Cómo lo mata? Gas es la acción de golpear con una masa. Esto es una masa, ¿ven? Gas. Es el símbolo de una masa. Si vos lo ves en pictográfico va a ser una masa. Igual que la masa que ves acá. Vas a ver esto en pictográfico. Es una masa. O sea, el gas es... Y entonces le golpeó en la cabeza con una masa. ¿Sí? Es golpear, es el golpe que le van a pegar, el último golpe de muerte. ¿Sí? O sea, acá te dice, se fue huyendo, Badakar, Uglama se va huyendo,
Bueno, es interesante que acá dice da, como que se va huyendo con quién. Se va huyendo con los mercenarios. ¿Sí? Eh, y bueno, ahí terminaría el texto con la muerte. Pero fíjense que en ese pedacito chiquito que habíamos visto, en ese pedacito, ¿se acuerdan cómo era el cono? El cono no era tan grande. En ese conito chiquito tenemos un relato de historia espectacular que describe todo. Ahora finalizo la grabación.